tutorial de hoy es... Hola mis talleristas, estamos una vez más con un nuevo reto entre amigas. En este caso nuestro tema es reciclaje, así que cada una de nosotras decidió realizar un video muy especial para ustedes donde estaremos reciclando de todo. Espero que vayan a la cajita de descripción, allí encuentran los enlaces y pueden ir a ver los videos de cada una de mis amigas. Nosotros estaremos realizando un drip cake o un pastelito chorreado, por decirlo así, pero vamos a estar reciclando una lata de conserva y un pedacito de unicel, de icopor, de los que se vienen en las bandejas que vienen las frutas o verduras. Y bueno, vamos a estar realizando entonces un pastelito bien hermoso que podrás estar utilizando como para regalar con dulces, para guardar algunas cosas especiales o algo así. Bueno, no siendo más, vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Vamos a trabajar con porcelanicrón de diferentes colores, de un rodillo de textura, en este caso como un corrugado, unas regletas de corte, unos cortadores de círculos, 2 tamaños. Vamos a utilizar una duya, una tabla para la duya y un rodillo más los punzones fuestecas, algo de pegante. Y vamos a ir mirando un poquito los otros materiales que vamos a estar utilizando más adelante. Si a ustedes les interesa alguna de estas herramientas que están viendo aquí en este proyecto, pueden preguntarme porque los estoy vendiendo, pero solamente para la gente de Colombia. Lo siento, solamente puedo vender para la gente de Colombia y pueden estarse comunicando conmigo en las redes sociales para preguntarme cuál les gustó más. Bien, tengo entonces aquí mi lata, una lata de conserva. Tengo el porcelanicrón que va a ser la base de el proyecto que voy a hacer. Voy a aplicar cremita sobre la tabla y voy a empezar a extenderlo. Para extenderlo voy a hacer como un rollo que sea más o menos gruesito. Voy a comenzar a extenderlo con el rodillo. Recuerden que es súper importante estar volteando la masa que tenemos para revisar que no se nos pegue y también que esté quedando parejo. Un truquito que yo hago a veces cuando de pronto no me da el tamaño es que con las manos puedo extender un poquito en las partes que se ha ajustado más y bueno, entonces vuelvo a pasar con el rodillo. Después de que nos dé el tamaño de la lata, que nos dé el ancho suficiente que podamos doblar hacia adentro, lo que vamos a hacer es pasar el rodillo de textura. En este caso, si no tienes un rodillo de textura, lo que puedes hacer es como hice yo en este otro proyecto, que pasé con una regla que es de estas angulares que tiene 45 grados de ángulo. Entonces fui marcando las líneas y entonces así quedó como la textura como si fuera de cojín. Pero entonces vamos a pasar el rodillo de textura mejor por nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es pasarlo una sola vez, no nos vamos a devolver, no vamos a levantarlo y a volverlo a pasar, sino que tenemos que pasarlo de forma constante, que no nos queden surcos. Le vamos a aplicar pegante a la lata, no necesitamos extenderlo todo, sino simplemente aplicarle el pegante y luego vamos a colocar nuestra masa allí de forma que nos quede sobrando adelante y atrás. Y bueno, cuando la coloquemos bien vamos a cortar con el bisturí o con el punzón o esteca que sea de corte. Cortamos allí, colocamos encima el otro pedazo y cortamos también. No lo vamos a cortar a ras porque cuando se seque se nos va a separar, entonces tiene que montarse un poquitico. Tampoco lo podemos difuminar porque pues como tenemos la textura no queremos que desaparezca, entonces nos toca quedar con el corte así montadito uno encima de otro. Listo, doblamos la parte de atrás, vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a doblar en la parte de adelante, pero vamos a aplicar primero pegante en la parte del bordecito de la lata y por debajo de ese filo que tiene la lata. Lo que queremos hacer es doblar la masa de forma que cuando vayamos a meter algo allí no nos cortemos al tocar el filo. Entonces vamos a ir doblando con mucho cuidado. Algo que tenemos que tener mucho cuidado con este proyecto es no apretarlo muy fuerte porque podemos estar dañando la textura. Entonces, una vez hayamos colocado la parte bien adentro, que lo hayamos adaptado, vamos a cortar el excedente.
Luego lo volteamos por la otra parte, vamos a cortar también el excedente de la que nos sobró en la parte de abajo. Con lo que nos sobra vamos a extender de nuevo y tengo aquí varios cortadores redondos, voy a mirar cuál de ellos me adapta perfectamente al tamaño de mi lata, voy a cortar allí y voy a tapar esta parte del hueco. Muy bien, ya nos queda entonces así nuestra base, vamos a reservar este proyecto por ahora. Lo que voy a hacer entonces a partir de este momento es empezar a decorar todo el resto de nuestra latica. Voy a tomar un poquitico de masa blanca, voy a hacer también un cilindro, la voy a estirar que quede un poquito delgadita, como unos 2 milímetros de espesor más o menos, y que nos dé que sea tan extensa que nos envuelva el proyecto. Luego tengo aquí diferentes reglas, tengo reglas de triángulos, redonditas, de nubes, bueno, tengo muchas reglitas y voy a escoger una que me quede como bien acorde a mi proyecto. La voy a colocar encima presionando, no se puede mover, no se puede girar, vamos a presionar una sola vez y voy a tomar otra reglita también cortica para que me dé el ancho del corte, porque si yo la quito de una o la corto donde ella termina, de pronto nos queda demasiado delgada la cinta. Entonces esta me da un poquitico más de anchura, por decirlo así. Podemos simplemente también cortar a mano alzada dándole una margen, o podemos colocar un palito también para darle una margencita, y la levanto suavemente y la vuelvo a colocar allí para empatar, que nos continúe la textura o el corte más bien de la cenefa que vamos a colocar. Después de haberla cortada, la levantamos y la vamos a colocar en la parte de abajo de nuestra base de nuestro drip cake. Bien, voy a hacer la tapa. Lo ideal cuando hacemos la tapa es dejar secar primero la base, que esté bien firme para poder trabajar la tapa. Yo en este caso no tuve tiempo, entonces decidí hacerlo todo junto, pero lo ideal es que ustedes lo dejen secar. Voy a tomar entonces la parte de la bandejita de icopor que estamos reciclando, una bandejita donde vengan carnes, frutas, verduras, una cosa así, y lo que voy a hacer es que voy a colocar al revés mi latica, voy a marcar con el bisturí, la voy a recortar muy bien. Luego voy a extender masa, ojalá de forma alargadita, voy a extender masa blanca porque voy a forrar este corte, esta va a ser nuestra tapa, y entonces la voy a forrar por ambos lados primero. Lo que voy a hacer entonces es doblar la masa y voy a asegurarme de que la parte de arriba presione sobre la parte de abajo. Luego con la parte de atrás de esteca, que es como una lengüetica más o menos, voy a pulir, voy a presionar, voy a que me quede bien presionadito para que quede bien forrado. Luego recorto, quito el excedente, voy a pulir nuevamente por si de pronto me quedó alguna parte destapada, entonces pulo nuevamente. Vamos a seguir con nuestro siguiente paso. Entonces lo que vamos a hacer, como ustedes ya han dejado secar la base, lo que van a hacer es forrarlo con vinipel o con plástico envolvente para que cuando trabajemos la tapa no se vaya a pegar a nuestro proyecto, pero también porque necesitamos que la tapa se seque en el proyecto para que ella encaje perfectamente. Entonces lo vamos a forrar, luego vamos a estirar un poquito de masa de forma, vamos a hacer el cilindro como hicimos anteriormente, un cilindro, lo vamos a extender que quede gruesita. Esta sí lo vamos a hacer de unos 3-4 milímetros de grosor, lo vamos a extender, luego vamos a empezar a recortar en curvitas, por decirlo así, vamos a hacer las gotas. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas más gordas, otras más delgaditas, unas más largas, más corticas. Relajarnos ahí con el corte, a disfrutarlo un poquitico. Luego vamos a quitar el excedente y vamos a ir puliendo gota por gota que nos quede redonditas, abollonaditas, porque esta sí es la gracia de nuestro drip cake, que nos quede como si fuera un chorreado o unas gotas. Luego entonces de haberlas pulido allí con los deditos, vamos a aplicar pegante. Si tu pasta está más bien durita, entonces sí es importante que le apliques pegante en el borde. En el caso mío estoy trabajando con pasta flexible, que va a ser una ventaja también a la hora de cuando ya esté seco, porque no va a ser muy rígida, pero entonces está muy blandita y puedo pegarla directamente. La voy a pegar allí, corto el excedente y luego con un pañito, luego con el punzón vamos a ir puliendo todo el empate
vamos a ir arrastrando como el borde de la masa hacia adentro para que se adapten, y luego con un pañito voy a ir pasando el pañito húmedo como para humedecer un poquitico la masa. Luego con el dedo vuelvo y trabajo. Si ustedes tienen pinceles de goma también va a ser muy bueno para pulir estas partes. Es la forma en que nosotros adaptamos como un empate de la masa con otro y que se disimula para que no se note que allí hubo un empate de masa. Bien, vamos a reservar por un momento allí porque vamos a empezar a hacer la decoración, la parte de encima. Vamos a hacer los dulces que va a llevar la parte de encima. Así que tengo aquí masa café, voy a extenderla y luego voy a hacer la textura como aprendimos a hacerlo para la parte de abajo de nuestra torta, que nos quede gruesito, un poquitico como de unos 2 milímetros de espesor. Tengo nuestro cortador que es de doble servicio, entonces por la otra parte vamos a recortar. Voy a hacer 3 galletas, así que necesito recortar 6 estrellitas de estas. Y voy ahorita a estirar blanco. Esta vez no lo voy a poner textura y voy a recortar también por la misma parte otras 3 estrellitas. Esa va a ser la parte de la crema de nuestra galleta. Luego vamos a empatar la galleta, entonces vamos a poner una café. Le vamos a poner la blanquita encima, pero tenemos que empatar que queden todas las punticas coordinando. Y luego coloco la otra parte de la cafecita y así la vamos a terminar de empatar todas. Ok, vamos entonces a pasar a hacer el resto de la decoración. Vamos a llenar de dulces nuestro drip cake. Y tengo aquí entonces masa de color ocre. Voy a extenderla que quede gruesa. Esta sí queremos que quede más o menos de unos 4 o 5 milímetros de espesor, gruesita. Voy a colocar vinipel, lo voy a extender allí y con el cortador con el que cortamos las galletas, pero por el otro lado vamos a cortar entonces de manera que nos va a quedar redondito. Este es un truquito que nos sirve mucho para trabajar que quede muy pulidito el corte. Este se lo aprendí a mi amiga Diana Rodríguez del canal de Diana Rodríguez. Y entonces, bueno, ahorita vamos a colocar el punzón en la mitad, vamos a estar puliendo por delante y por detrás. Con esto hacemos la parte del hueco de nuestra dona. Y entonces tengo aquí otros colores, vamos a decorar cada una de ellas con un colorcito diferente. Simplemente saco una bolita muy diminuta, la voy a extender que quede muy delgadita. Luego con el punzón voy a hacer cortecitos como el que hicimos para el chorreadito de la torta. Vamos a hacer unos cortecitos hacia adentro, pulimos y lo colocamos encima de la dona y luego colocamos nuevamente el punzón en el centro para volver a marcar el hueco. Para los alfajores extendemos de nuevo nuestra masita. Ya esta la voy a hacer de este colorcito como moradito más o menos, bien gruesita, que quede de unos 5 milímetros más o menos de grosor. Vamos a recortar 2 círculos con el mismo cortador que estamos manejando y luego entonces de tenerla allí recortadita con una esteca que es como un bisturí, voy a marcar en la parte del borde por todo alrededor como un cortecito más o menos de 1 milímetro de ancho, no sé, más ustedes le van calculando. Vamos a cortar en las dos pedacitos del alfajor. Luego con un punzoncito que sea muy pulido, o en este caso mejor con un palillo, voy a empezar a hacer la textura de todo el borde de las 2 piecitas de nuestro alfajor. Bien, ya tengo aquí las 2 piezas ya trabajaditas con la textura. Voy a recortar de nuevo entonces otro circulito con el mismo cortador. Lo voy a colocar como una especie de sándwich con las 2 piecitas que hicimos y le voy a marcar una textura en todo el centro. Listo, vamos a pasar a hacer entonces la otra decoración que se hace por lo regular como con la crema chantilly. Y esta vez entonces la vamos a sacar con la duya. La duya tiene un disco que es para sacar cordón, que es parecido como un trébol, tiene como 4 punticas redondas. Entonces vamos a sacar allí la tira, la vamos a entorchar. Entorchar significa que de una esquina movemos hacia un lado y la otra hacia el otro, o vamos como girando para que nos vaya quedando como si fuera un cordón. Y voy a girar y luego jalo para que me quede como en puntica. Y así sucesivamente voy a ir haciendo cada uno. Voy a hacer también unas 3 o un poquito más para ir decorando después. Recuerden,
enrollo y jalo. Eso va a ayudar a que me quede como la puntica muy definida. Ya lo que nos queda es colocar las partes de encima o las piecitas que hicimos y vamos a jugar mezclándolas, uno de estos rollitos que hicimos con un dulce y uno intercalado. Al final me sobraron unos alfajores, entonces los puse en la mitad, pero ustedes ya juegan un poquitico con la decoración, pueden hacer otro tipo de dulces, pueden llenarlo de muchos dulces, hacer algo como muy grande o simplemente hacer unos dulces grandes en el centro. Bueno, ya es cuestión de imaginación de cómo quieren jugar. Pueden colocarle también algunas chispitas como lo hice en el otro, de diferentes colores, para que se vea como más detallado, e inclusive pueden en la parte de abajo colocar, si tienen cortadores de letras, que yo los tengo también para la venta, ya saben, solamente Colombia, pueden colocar el nombre de la persona a quien se lo piensa regalar. Bien, así hemos llegado al final de nuestro proyecto. Ya saben que terminamos aquí. Podemos ir corriendo a ver los videos de mis amigas que también están súper chéveres. Todas estuvieron reciclando diferentes cosas con ideas muy interesantes. A mí me encantó este proyecto, no sé a ti, cuéntame cómo lo harías, qué colores utilizarías, qué dulces usarías. Y bueno, espero que te haya gustado tanto como para darle un like, dejar un muy buen comentario y seguirme en el próximo tutorial.